Vamos a leer en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Primera carta a los Corintios, capítulo 6, el versículo 9. Dice así: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldecientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y estos eran algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu Santo de nuestro Dios. Que el Señor bendiga su palabra. Amén. Bueno, esta es el apóstol Pablo viene tratando asuntos correspondientes a la conducta de varias personas, hermanos, en la iglesia de los Corintios. Ahora yo quiero hacer una aplicación de esta enseñanza, tomando en cuenta algunos nombres en los que cada una de esas personas se desenvolvía antes de Cristo o antes de aceptarle como salvador personal. Yo estaba meditando el día pasado en mi niñez. No puedes pensar, oye, hace bastante tiempo, ¿verdad? El asunto es que vino a mi memoria un programa de televisión que veía yo cuando tenía 8 años de edad al regresar de la escuela en la tarde. Y recuerdo parte del nombre del programa. Creo que era Mejías y sus muchachos, o Mejías y sus muñecos de colores, algo así. Era un señor que tenía la habilidad de transformar de cualquier garabato. Él decía a los presentes, a los niños, en un rotafolio, hágame un garabato allí. Todos nosotros sabemos lo que es un garabato, ¿verdad? Es algo que no tiene forma y que es hecho sin estética y sin intención de que sea bonito, simplemente un garabato. Ahora, yo recuerdo que ese señor, cuando el muchacho hacía cualquier raya allí, él se ponía a verlo y a analizarlo, y de repente se ponía a pintar. Y de ese garabato sacaba una forma. Y no solamente una forma, sino que una forma definida y diferentes formas de un garabato. De ahí sacaba personas, sacaba personajes, sacaba animales, sacaba un paisaje hermosísimo de ese garabato. Y yo pensaba, hermanos y amigos que nos visitan, que Dios hizo al hombre perfecto, Adán y Eva. Y desde el punto de vista espiritual, por si acaso, el señor presidente no puede caminar muy bien. Bien. ¿Qué sucedió en la vida del ser humano si Dios hizo todo al hombre, a los seres humanos perfectos? O mejor dicho, Adán y Eva. Ocurrió un hecho que cambió para siempre aquello que Dios había creado a su imagen y semejanza. El aspecto espiritual del hombre cambió. Y desde el punto de vista espiritual, apreciado amigo, desde ese momento cuando el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado de la muerte, el alma y el sentido espiritual para el ser humano, lamentablemente, perdió la imagen y se volvió un garabato. Eso que haya sido perfecto en la creación, por causa
El pecado aquí ocurrido en el huerto de Edén, aquello que había sido la creación de Dios y que están estos dos corazones aquí, perfecto y blanco, se convirtieron y fueron echados del huerto, deformados. O sea, uno puede decir que el ser humano, espiritualmente hablando, a los ojos de Dios, es como perdió la forma. Y perdóneme que quizás suene fuerte, es un garabato. Desde ese punto de vista. Sin embargo, uno tiene que agradecer a Dios que en los planes que Él tenía de antemano, Dios iba a enviar a su Hijo, es mejor dicho, Él mismo se iba a ser hombre e iba a venir a la tierra y nacer como cualquier ser humano en el vientre de una virgen. La diferencia era que no había habido contacto humano físico entre José y María, porque el Señor fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo para no perder la imagen de Dios, porque es Dios. Es Dios. ¿Hacer qué? En el sentido espiritual, nosotros éramos unos garabatos, ¿sabes? Yo no sé en qué departamento, pero yo estaba en uno de estos. El alma, la vida del ser humano se deformó. Espiritualmente no había forma. El profeta Isaías dijo en una oportunidad que desde la punta de la cabeza a los pies en el ser humano no había cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga, no estaban curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Esa era la forma como Dios no veía por causa del pecado. Ya no había forma, ¿verdad? Espiritualmente éramos unos garabatos. ¿En dónde está usted aquí? Pero gracias a Dios por el Señor Jesucristo. Entonces Él dice que no es rey, no crean, no se crean el ser humano, porque los fornicarios, los idólatras, los adúlteros, los afeminados, que es muy común hoy en día, y defienden sus derechos, ni los que se echan con varones, que son similares a esos otros, ni los ladrones que abundan por todas partes, y hay unos que son de cuello blanco, ni los avaros, y este es lo más común que hay, aceptado y aprobado por la sociedad, los borrachos. Yo estaba ahí. Esa es una tienda por departamento de Satanás. Ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y él le dice al apóstol Pablo a Corintios, esto erais algunos de vosotros. Y es verdad, yo era uno de ellos. Pero gracias a Dios por el Señor Jesucristo. Vino a devolver la forma, la imagen que el hombre ha perdido por causa del pecado. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y entre esas cosas que el hombre había perdido era la comunión íntima con Dios por causa del pecado. Era un garabato. Estos eran algunos, mas ya habéis sido lavados por la sangre del Cordero de Dios que dio su vida aquí. Aquí derramó su preciosa sangre para limpiar los pecados de la humanidad y para todos aquellos que éramos unos garabatos espiritualmente hablando delante de Dios, volviésemos a adquirir la forma que habíamos, de la cual habíamos sido hechos en el huerto de Edén. Había sido santificado, justificado pues por la fe tenemos paz para con Dios. Habéis sido justificado en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Amigo, en esta noche, en cualquier lugar, toda persona que tiene el pecado allí todavía, el pecado original, morando en él, que no ha sido lavado, que no ha sido limpiado por la sangre del Cordero, es un garabato espiritualmente hablando. Pero si Mejía tenía la habilidad, ya debe haber muerto ese señor, de cualquier raya que los muchachos colocaran allí en el rotafolio, sacar una imagen perfecta desde el punto de vista humano en cuanto a pintura se refiere,
y cosas hermosas de algo que no tenía forma. Dios también, en la persona del Señor Jesucristo, vino a devolver la forma original que tenías tú antes de que el pecado entrara en tu vida y manchara tu alma para siempre. Y dejar de ser ya a los ojos de Dios garabatos, para constituirnos en hijos de Dios por la fe en Jesucristo. Aquí está la solución para el problema. Todas estas características, 10 características de las cuales forman parte los hermanos en Corintio, ya no son así. Le dijo Pablo, habéis sido lavados, justificados. La forma que ustedes perdieron por causa del pecado ha sido devuelta por la gracia de Dios a través de la obra y de la fe en aquel que Pablo había ido a predicar y en el cual ellos habían creído y aceptado como Salvador personal. No vuelvan a los rudimentos antiguos. Amigos, esta noche, esta pintura que está aquí, que representa una cruz donde se dice Jesús murió, precisamente para limpiar los pecados de la humanidad, tus pecados. Y de esa forma constituirse. Él es el dador de la vida. Y él, si Mejías era hábil desde el punto de vista de los dibujos, él no es que es hábil, él es Dios. Y vino a este mundo a devolverte a ti la salvación, la sanidad y la forma que perdimos por causa del pecado aquí en el huerto del Edén. La puerta de la gracia está abierta, amigos, para que todo aquel que entre por la fe por esa puerta sea salvo, porque Jesús es la puerta. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Y en esta noche quiere devolverte a ti la seguridad que el ser humano ha perdido. Y por eso se desenvuelve y desarrolla estas clases de actividades para tratar de encontrarle sentido a la vida, pero está deformado. Su vida ha sido deformada, su alma está manchada por el pecado. Cristo en esta noche quiere devolverte la felicidad y el gozo y la seguridad de la salvación y la vida eterna. ¿Qué es lo que tienes que entender? Que tu alma está deformada por causa del pecado. Que necesitas venir a Él. Él todavía está esperando por ti. La puerta de la gracia aún está abierta. Aprovecha la oportunidad, apreciado amigo, porque mañana puede ser demasiado tarde. Estos hombres que la sociedad calificaría como personas despreciables y que no tenían oportunidad, sin embargo, consiguieron su oportunidad de ser restaurados, renovados y constituidos nuevamente en lo que habían perdido a través de la fe en el Señor Jesucristo. Imagínense ustedes, estas personas que están aquí, todas estas, de las cuales forma parte la sociedad actual, de todos los tiempos y la sociedad actual, y que son aprobados las leyes del mundo. Sin embargo, la palabra de Dios dice que están deformados, que su alma está manchada por el pecado, que perdieron la imagen que obtuvo el ser humano cuando fue creado a imagen y semejanza de Dios. Por causa del pecado perdió la imagen, pero Él está dispuesto a devolverte a ti en esta noche eso que has perdido y darte salvación y vida eterna. Ojalá que tú en esta noche puedas entender que eres un pecador perdido y en cualquiera de los departamentos pecaminosos del diablo que te puedas desenvolver como los que están acá, puedas tú entender, no, yo no puedo quedarme allí. Si los corintios, estando en Corinto y siendo lo que eran, obtuvieron la oportunidad y fueron sacados de ese lugar y reestablecidos al lugar que habían perdido de privilegio delante de Dios, bueno, aquí también tú, lo único que tienes que reconocer que eres un pecador y que necesitas que la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, te limpie de todo pecado, porque es el único que puede sacarte de ese lugar en el cual te encuentras y colocarte en lugares de príncipe, así como hizo David con Mefibosé, colocarte en lugar en la mesa del rey. Él quiere salvarte, él quiere, reconoce que eres un pecador perdido, él quiere darte la forma y el sentido para que puedas entonces tener seguridad, no solamente el día de hoy, sino que cuando salgas de la senda terrenal, ya el Señor fue a preparar un lugar para que donde Él está, nosotros también estemos. Él vive a través de una vida indestructible. No ha venido, ¿sabes por qué? Porque quiere que tú vengas al conocimiento de la verdad, que laves tus pecados en la sangre que Él derramó y serás feliz desde hoy
y por toda la eternidad. Que Él te ayude a prosperar su palabra. Amén. Amén. Muy buenas noches, estimados amigos que hoy nos visitan. Le damos la bienvenida. Usted ha tomado una buena decisión el día de hoy al venir a compartir esta hora y escuchar el mensaje del Evangelio. Vamos a dar inicio cantando un himno. El himno 568. 568. El himno 568 dice en su primera estrofa: a ti pecador, Dios llamándote está, en vano le dejas llamar. Llamó cuando en calma tu viaje iba bien, llamó en la tormenta del mar. El coro dice: o vuélvete ahora, navega hacia el puerto, pues Cristo es el ancla ya. Millones viajando sin rumbo han muerto, tu alma en peligro está. Mi hermano que por favor dirija. Mi pecador, Dios llamándote está, en vano le dejas llamar. Llamó cuando en calma lluvia te va bien, llamó en la tormenta del mar. Oh, vuelve ahora, navega hacia el puerto, pues Cristo es el ancla ya. Millones llamando sin rumbo han muerto, tu alma en peligro está. Y tu pecador que no quieres oír, muy sordo has sido a su voz. Te cansas de tanto escucharle llamar, y que si se cansará Dios. Oh, vuélvete ahora, navega hacia el puerto, pues Cristo es el ancla ya. Millones llamando sin rumbo han muerto, tu alma en peligro está. Y hoy pecador en espíritu ya decide alejarse de ti, dejándote solo no comprenderás, por más que quisiera que sí. Oh, vuélvete ahora, navega hacia el puerto, pues Cristo es el ancla ya. Millones llamando sin rumbo han muerto, tu alma en peligro está. Tal vez pecador la paciencia de Dios muy pronto se pueda agotar, y al puerto celeste al cual te llamo, ya nunca te deje arribar. Oh, vuélvete ahora, navega hacia el puerto,
pues Cristo es el ancla ya. Millones viajando sin rumbo han muerto, tu alma en peligro está. Vamos a hacer una oración. Bendito y amado Señor, gracias queremos darte en esta noche por tu sacrificio a nuestro favor, Señor. Tú eres el que nos ha rescatado de nuestra vana manera de vivir. Queremos darte gracias por las personas que has traído en esta noche, que están para escuchar el mensaje que tú les has de dar, Señor. Bendícelos, que te lo pedimos en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a continuar haciendo una lectura, en este caso en Éxodo 11, del 4 al 7. Éxodo capítulo 11, desde el versículo número 4 hasta el versículo número 7. Dijo pues Moisés: Jehová ha dicho así: a la medianoche yo saldré por en medio de Egipto, y morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito del faraón que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino, y todo primogénito de las bestias, y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, cual nunca hubo ni jamás habrá, pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, para que sepa que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Vamos ahora al capítulo número 12, en este mismo, en Éxodo, desde el versículo 3 hasta el versículo 13. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuese tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo mataréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre, y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de la casa en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levaduras, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida al agua, sino asada al fuego. Su cabeza con sus pies y sus entrañas, ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana. Y lo que quedare hasta la mañana lo comeréis en el fuego, y lo comeréis así ceñidos vuestros lomos, vuestros calzados en vuestros pies, y vuestro bardón en vuestra mano. Y lo comeréis apresuradamente en la Pascua de Jehová, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito de la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo Jehová, y la sangre os será por señal en la casa donde vosotros estéis, y veré la sangre, y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad, cuando hiera la tierra de Egipto. Hasta acá, que el Señor bendiga su palabra. Amén.
Este pasaje es un cumplimiento en la historia. La nación de Israel, la nación escogida por el Señor en el principio para tener su palabra, para tener sus leyes, estaba prisionera en Egipto y el Señor los liberó de esta prisión. ¿Qué les exigió el Señor? Les pidió para saber o para tener una marca que dispusiesen de un cordero. Este cordero lo iban a matar y la sangre de este cordero la pasaban en el lindel y en los parales de las puertas de su casa. Y esa era la señal. Esa era la señal que él tenía, la sangre del cordero. Él en la noche pasaría con el ángel de la muerte, que se llevaría a los primogénitos de los egipcios y a los primogénitos de sus bestias, más los primogénitos de los hebreos y los de sus bestias no sufrirían daño por la señal que estaba en las puertas de entrada de las casas de los egipcios. Hoy en día hay una señal que el Señor nos ha dado y no nos ha exigido, no nos ha pedido nada. En ese momento el Señor le pidió un cordero de 1 año. El Señor ahora provee el cordero. Provee el cordero. ¿Cuál es ese cordero que Él nos ha proveído? El Señor Jesucristo, el que vino a esta tierra siendo Dios, siendo Rey, a sacrificarse por nosotros. Él no tenía necesidad de hacer eso. Él es Rey, Él es Dios, Él es el Hijo de Dios. Sin embargo, el Señor lo envía. El Señor lo envía. Él es el Cordero que Él ha enviado para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No nos pide ese Cordero en sacrificio para ver en nuestras casas la sangre, porque ya Él lo proveyó. Ahí está el Cordero. Y la sangre puede estar en los dinteles de su vida. Pero usted tiene que hacer algo para que esa sangre esté en los dinteles de su vida. Debe creer en Jesucristo, debe creer en su obra, porque somos pecadores y la única forma de librarnos del pecado es a través de la sangre de Jesucristo. Somos pecadores desde el principio. Usted dirá, ¿por qué somos pecadores? Bueno, como el hermano que estuvo antes que de mí lo explicó, en el principio, como vemos acá, en la carta gráfica, en el principio aquí, en el Edén, nuestros padres cometieron un pecado de desobediencia. Y ese pecado pasó a todos nosotros, a todos los hombres. Todos somos pecadores desde el principio, nacemos con el pecado en nosotros. El pecado reina en nuestras vidas mientras no creamos en Jesucristo. Usted se dirá, ¿pero por qué? Porque yo soy pecador. Eso es innato en nosotros. En la naturaleza del hombre está pecar. No podemos hacer nada. No podemos hacer nada para librarnos de ese pecado por nosotros mismos. Solo a través de la sangre preciosa del hombre que vino desde el cielo, se hizo carne, se hizo hombre, es que podemos librarnos de ese pecado. Mientras no estemos bajo su sangre, nosotros estamos aquí, en este camino, el camino ancho de la vida. Este camino ancho nos lleva ¿hacia dónde? ¿Cuál es el final de este camino? Lago de fuego, lo que llamamos el infierno. Ahí vamos a parar cuando no creemos en Jesucristo. Pero Él vino a esta tierra enviado por su Padre. Él se compadeció del hombre. Aquí está. Esta es la puerta que usted tiene que pasar. Usted tiene que abrir esa puerta y entrar por este camino angosto. Él es su Cordero. Él es el Cordero inmolado que fue enviado para que cuando usted crea en Él, usted puede abrir esta puerta. La puerta es Jesucristo. Él es la puerta.
crea en el Señor Jesucristo y podrá pasar por esa puerta y caminar por este camino angosto que nos lleva hacia dónde? Hacia los cielos, a la salvación. Mientras no creamos en el Señor Jesucristo, estamos perdidos en nuestros delitos y pecados. Todo aquel que está fuera de Jesucristo, el que no haya creído aún en su palabra, no puede atravesar esta puerta. Está aquí, está en este camino y le está llevando cada día que usted deja de creer, se acerca más a este precipicio. Usted no sabe qué le puede pasar el día de mañana, el día de hoy, después que salga de acá. Se atraviesa en la calle, viene pasando un carro y se lo lleva. Murió. Y no creyó en el Señor Jesucristo. ¿A dónde va a parar? Acá. Vamos acá. Hoy es el día propicio. Usted que está acá el día de hoy, que vino. ¿Por qué vino? Vino buscando algo. Se le invitó, claro. Se le hizo una invitación. Pero siempre sentimos en nosotros esa necesidad del Señor, porque está dentro de nosotros también buscarlo. Yo que fui un pecador perdido, al igual que ustedes que están allá adelante, los que han venido, que no son salvos, pasé por todas estas cosas también. El alcohol, la vida fácil, la fiesta, son cosas que atrapan y que lo agarran a uno y no lo dejan. No, si yo creo, si yo me hago evangélico, no voy a poder tener más esto. Señores, la vida en Cristo es la vida real. La vida en Cristo es la salvación de su alma. Usted tiene que pensar, ¿qué es mejor? ¿Pasar un día de fiesta y perder mi alma? ¿O creer en Cristo y vivir para siempre? Vivir para siempre, Señor. El himno que leímos al principio, que escuchamos, perdón, hay una frase que dice: y tú, pecador, que no quieres oír, muy sordo has sido a su voz. Te cansas de tanto escuchar llamar. Hoy es un llamado que le estamos haciendo. ¿Y qué si se cansará Dios? Si Él se cansa de llamarnos, si el día de hoy el Señor viene y nos lleva. Usted se quedó, lo llamó, escuchó el mensaje y no lo aceptó. Su destino, aquí está el destino para el que no quiera creer. Hoy es el día propicio, acérquese, véngase adelante. Aquí están los hermanos que los van a recibir. Crea en el Señor Jesucristo. El Señor bendiga su palabra. Amén. Vamos a cantar la primera estrofa del número 10. Dice: allí la puerta abierta está, su luz es refulgente. La cruz fulgura más allá, señal de amor ferviente. El himno número 10. Allí la puerta abierta está, su luz es refulgente. La cruz fulgura más allá, señal de amor ferviente. Oh, cuánto me amas, Cristo, así que te entregaste tú por mí. Por mí, y quiero entrar por ti. Y los que buscan salvación, la entrada tienen. Mayor es rico financiación para los que hayan vienen. Oh, cuando me amas, Cristo, así que
por mí, y quiero entrar por ti. Vamos a hacer algunas lecturas sobre el camino. Vamos a leer primeramente en el Salmo 101. Salmo 101. Salmo de David. Misericordia y juicio cantaré. A ti cantaré yo, oh Jehová. Entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. En el versículo 6, Dios responde y dice, mis ojos pondré en los fieles de la tierra, para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, éste me servirá. Más adelante en el Salmo 119, Salmo 119, en la estrofa 1, Aleph, dice, bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. En Bet, la segunda estrofa, versículo 9, dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Pasemos al libro de Proverbios. En Proverbios, en el capítulo 11, versículo 20, dice, abominación son a Jehová los perversos de corazón, mas los perfectos de camino son agradables. Más adelante, en el capítulo 14, versículo 12, dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Vamos a leer lo que dice Dios a través del profeta Isaías en el capítulo 35. Isaías 35, versículo 8. Y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad, y no pasará inmundo por él, sino él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Y por último vamos a leer dos referencias en Jeremías, capítulo 6, versículo 16. Así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mas ellos dijeron, no andaremos. Y la última referencia en el capítulo 21, versículo 8. Y a este pueblo dirás, así ha dicho Jehová, he aquí yo pongo delante de vosotros camino de vida y camino de muerte. Hasta aquí la lectura, esperando que Dios prospere su palabra. Amén. Hay muchas más referencias acerca del camino en la palabra de Dios. Se mencionan por más de 500 veces la palabra camino en la Biblia. Y hay distintas referencias, pero hay una en particular que nos muestra de un camino trazado por Dios, el cual quiere que nosotros andemos. Y ese camino, el Señor Jesucristo les decía a sus discípulos, Él les declaraba que ellos, voy a leer textualmente aquí, Él le dice, no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuere yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros,
Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Y uno de sus discípulos preguntó, y él le dijo, yo soy el camino, y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Más adelante encontramos en la carta a los Hebreos que el escritor nos dice que ese camino es el mismo Jesucristo que él abrió por medio de sí mismo. El camino para llegar a Dios es Él. Y hay muchas cosas por las cuales nosotros podemos llegar a entender que Él es el camino. Hay un dicho popular que fue declarado en la época en que Roma era imperio y se construyeron las calzadas, incluso mucho antes de que el Señor Jesucristo muriera en la cruz, que decía, todos los caminos llegan a Roma. Todas las calzadas que se construyeron en aquella época tenían como punto central Roma. Y salió ese refrán y se repite hasta estos días. Pero en cuanto a la salvación, no todos los caminos llegan al cielo. El ser humano empieza a inventar y crea cosas, inventa modelos, inventa religiones, inventa filosofías, inventa métodos, inventa tantas cosas para decir que así se llega, pero todo es un invento humano. El único camino que lleva al cielo es Jesucristo. Él abrió un camino nuevo y vivo a través de sí mismo. Y lo primero que vamos a declarar, por lo cual Él es el camino, es que Él es el único santo inmaculado que no pecó. Por lo tanto, para llegar al cielo es necesario estar en perfecta santidad. Y Él es el único santo, perfecto, que nunca pecó. Y eso lo hace el único que tiene la posibilidad de entrar a la presencia de Dios. Esa es una cualidad particular en Él. Por lo tanto, el único que puede entrar allí, pero además de eso, como Él es santo, inmaculado, perfecto, era el único capaz de hacer la obra de la redención. Era el único capaz de morir por nuestros pecados, y así lo hizo. Él pagó la deuda, Él murió por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y sobre la herida que produjo la ira de Dios en su alma, fuimos curados. Él recibió toda la ira de Dios allí en la cruz del Calvario, y Él es el único que tiene esa cualidad. Mire, el mundo inventa dioses y cosas y deidades en distintas religiones. Son politeístas, tienen muchos dioses. Pero el único que murió por nuestros pecados y que además de eso, Dios demostró que había aceptado su ofrenda resucitándole de los muertos, es Jesucristo. Quiere decir que la única persona que Dios ha dicho que Él acepta en su presencia, en plenitud, es a Jesucristo. Y habiendo muerto por nuestros pecados, Él es autor de eterna salvación. No hay otro. Y el apóstol Pablo decía, no hay otro nombre, el apóstol Pedro, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Pablo dijo hay un Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, no hay otro. Él es el camino. Mire, no esté pensando usted en esta estampita o en el otro o en aquel filósofo o en Krishna o en Buda. No, el único que murió y resucitó y está a la diestra de Dios es Jesucristo. Por lo tanto, Él es el camino. No hay otro camino. No hay nadie. No, pero es que este filósofo habla muy bonito, pero él no
murió por sus pecados porque Él es un pecador igual que usted y que yo. Y Él nos resucitó, por lo tanto. Y no está a la diestra de Dios. El que está allí a la diestra de Dios es Jesucristo. No hay más nadie. Entonces, Él es el camino. Entonces, este camino que es único, que no hay otro. Usted ve aquí en la carta gráfica, incluso cuando se ilustra el camino angosto y el camino ancho aquí, no hay camino intermedio, aquí no hay, mire, aquí no hay un atajo. No vamos a meternos por la vereda para colearnos por aquí, no. Hay un camino que lleva a la perdición y otro que lleva a la salvación. El camino inventado por los hombres o los múltiples caminos se suman todos en este camino ancho, terminan en la perdición. Y Cristo es el camino a la salvación. No hay otro. No esté buscando otra cosa. Pero el ser humano inventa tantas cosas para tratar de justificarse. Y allí vemos que el escritor de los Proverbios, Salomón, él dice, hay caminos que para el hombre parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Hay cosas que uno hace que tal vez uno puede creer que no son malas, pero están llenas de orgullo. No, es que yo creo en Dios a mi manera. Ah, eso es orgullo. Porque es que Dios creó una manera, es Jesucristo, no hay otra. Es cuando uno se arrepiente de su pecado y lo recibe a Él como Señor y Salvador y entra en el camino que alcanza la salvación, no hay otra. No, es que yo creo a mi manera. Eso no funciona. Imagínense que yo llegue a la universidad y empiece a asistir a las clases y llegado el tiempo de la graduación yo llegue, no, yo vengo aquí a recibir mi título, pero es que usted nunca se inscribió, usted no cumplió con todas las unidades académicas que tenía que cumplir. No, pero es que yo estudié a mi manera y vengo que me den mi título y mi medalla. ¿Usted cree que le darán el título y la medalla? ¿Verdad que no me la van a dar? ¿Por qué? Porque así no funciona. Porque hay una forma y un método que la universidad ha determinado para poder otorgarle un título universitario. Bueno, Dios ha establecido una forma y una persona por la cual podemos alcanzar salvación y vida eterna, ir a su presencia, y esa es la única que hay. No hay otra vía, no hay otra forma. Hay caminos que para los seres humanos parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Están plagados por el orgullo humano, inventos de los hombres y de las mujeres, para tratar de sencillamente, en forma muy disimulada, rechazar la obra de Cristo. Y eso no funciona. La otra cosa que nosotros veíamos aquí es que este camino es un camino de perfección. Ah, ¿quiere decir que los que caminan por aquí son perfectos? No, no son perfectos, pero andan en camino de perfección. Dios los va transformando. Cuando una persona recibe a Cristo como Señor y Salvador, el Espíritu Santo entra en su vida y empieza una transformación. El mismo apóstol Pablo nos hablaba de eso y dice que aquel que comenzó en vosotros la buena obra, cuando uno lo recibe como Señor y Salvador, la perfeccionará hasta el día que nos encontremos con Él en gloria. Él nos va perfeccionando. Aquí este camino es un camino de perfección. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que ande en el camino de perfección, este me servirá. ¿Usted quiere servir a Dios? ¿Usted quiere vivir para Dios? Tiene que entrar por el camino. Porque en este camino ancho, aquí no hay perfección. Es por este camino. Y dice allí, bienaventurados los perfectos de camino. Andan en el camino de la perfección. Van transformando su vida. Tienen errores. Cometen a veces acciones no debidas, pero Dios los va moldeando y los va trabajando. Hay algunos que dicen, no, es que yo voy a llegar, pero yo tengo que arreglar esto, acomodar esto otro. No. Eso va a pasar después que usted pase por esta puerta, que reciba a Cristo como Señor y Salvador, aquí en este camino. Ahí es donde Dios lo va a perfeccionar. Usted no tiene que arreglar nada, usted tiene que recibir a Cristo así como está. No intente
arreglar nada. Reciba a Cristo. Arrepienta de sus pecados y ábrale su corazón a Cristo. Reciba a Cristo como su Señor y Salvador. Y Él lo introduce en el camino de la perfección. ¿Cómo va usted a enderezar su camino? Aquí dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? ¿Cómo va a hacer usted para enderezar su camino? Haciendo la palabra de Dios, guardando la palabra de Dios. Y la primera cosa que usted tiene que hacer para guardar la palabra de Dios es recibir el mensaje del Evangelio. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo a Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Y usted tiene que decir como Pablo, de los cuales yo soy el primero. Es la primera palabra que tiene que recibir. A Cristo como Señor y Salvador. El Evangelio de la salvación. Ahora también veíamos que este camino también es llamado camino de santidad. Es un camino santo. Es el mismo Cristo. Él es santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, hecho más sublime que los cielos, lo más sublime y excelso de los cielos. Él es el resplandor de la gloria de Dios y vamos a andar en Él. ¿Qué quiere decir andar en Cristo? Es que esa transformación que Él va a empezar en usted va en proceso hasta que usted sea semejante a Él en gloria. Gradualmente uno va transformándose. El apóstol Pablo dice, de gloria en gloria como por el Espíritu del Señor. Él va quitando lo que no conviene y va añadiendo lo que tenemos que añadir. Ese es un camino de santidad. Hay algunos que dicen, lo que pasa es que yo soy muy torpe, soy imprudente, soy esto. Y empiezan a ver tantas cosas. Mire, nosotros conocemos personas que dicen, es que yo no puedo creer, porque es que, mire, yo soy un fosforista. A mí me dicen japa, yo respeto jepa inmediato. Y el cristiano no puede ser así. No, pero mire, aquí dice que el que anduviere por este camino, por torpe que sea, no se extraviará jamás. Jamás se extraviará, no se va a extraviar. ¿Por qué? Porque el mismo Cristo que le da la salvación, Él dice, nadie lo arrebatará de mi mano. Y Él, ahí mismo donde dice que nadie lo arrebata de su mano, y dice, nadie lo arrebata de la mano de mi Padre. O sea que es como que están las dos manos así. Es imposible. Después que una persona recibe a Cristo, que haya un proceso en el cual Él se puede extraviar o perder. ¿Por qué? Porque como dice este versículo que usted ve aquí atrás, el que cree tiene vida eterna. Es eterna. Y Él va moldeando y Él va trabajando entre nosotros. Entonces, por torpe que sea, no se extraviará jamás. Lo último que hacemos mención y consideramos está aquí señalada, ¿no? Aquí está el versículo que leímos, Jeremías 6:16. Un alto en la vida. Yo no sé las veces que usted ha escuchado el mensaje del Evangelio, las veces que Dios ha tratado con usted de distintas formas. Solamente lo sabe usted y Dios, pero Él ha venido tratando con usted. Y le ha venido llamando para que entre a cuenta con Él y pueda cambiar de rumbo, de la perdición a la bendición, de la muerte a la vida. Y Él dice aquí, paraos en los caminos. Haga un alto usted en esta noche. Haga un alto. Este camino por donde voy me lleva a la perdición. ¿Sabe lo que tiene que usted, lo único que usted tiene que hacer para terminar en el infierno es no hacer nada, quedarse así como está? Usted se queda así como está, sin tomar en consideración el mensaje del Evangelio, sin recibir a Cristo, sencillamente, incluso darle gracias al hermano que lo trajo, que lo invitó, e irse por aquí sin tomar ninguna decisión, y eso es suficiente para ir al infierno. No necesita hacer más nada. Seguir rumbo ahí.
La misma corriente del mundo lo va llevando hasta allá. Pero si usted quiere ir al cielo, si usted quiere tomar el camino de la vida, usted tiene que hacer un alto. Venir a Cristo, arrepentirse de sus pecados y entrar por la puerta, como ya he escuchado. Ahí está la puerta abierta. Solo tiene que entrar. El Cristo de la gloria abrió el camino. Ya Él hizo esa parte. ¿Qué tiene que hacer usted? Creer. Una decisión de fe. Una decisión de fe. Mire, el hermano se leía ahí, hablaba del pueblo de Israel. Lamentablemente el pueblo de Israel dijo, no andaremos. Y por ahí andan vagando por el mundo. Porque dijeron, no andaremos. ¿Qué va a decir usted? ¿Cuál es su decisión frente a Cristo? Frente al Cristo de la gloria que murió por sus pecados. ¿Qué va a decidir usted hoy? Porque la oportunidad de salvación es hoy. El momento disyuntivo donde están los dos caminos. Y usted tiene que decidir si seguir rumbo al infierno o cambiar de rumbo para ir al cielo con Cristo. Es hoy. Es hoy. No le garantizamos otra oportunidad. Es hoy. Hoy es el día de salvación. Hoy es el tiempo aceptable. Hoy está delante de usted la vida y la muerte para que decida. El futuro eterno de su alma descansa en la decisión que usted hoy determine. Allí más nadie va a intervenir. Es usted solo, usted sola, con Dios, que toma la decisión. Que Él le ayude y prospere su palabra. Padre, te damos las gracias por el Evangelio, mensaje glorioso de salvación. Te damos las gracias porque tú moldeaste nuestras vidas, nos transformaste por tu misericordia. Nos llamaste, escuchamos, recibimos a Cristo como Señor y Salvador y has venido transformándonos para tu gloria y para tu honra. Pedimos por aquellos que han escuchado, que ellos lleguen a entender también su necesidad de entrar por el camino. Muchos procurarán entrar y no podrán porque llegarán tarde a la cita. Pedimos que tú les asistas a ellos, que su entendimiento sea abierto y vean su necesidad de una forma apremiante de recibir a Cristo como Señor y Salvador. Al salir, llévanos con bien, prospera tu palabra, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a cantar de un himno. El himno 151 dice la primera estrofa: Cristo es todo para mí, en calma y tempestad. Él es mi gozo, vida y paz, camino y verdad. Y cuando mi alma triste esté, su gran consuelo yo tendré. Es siempre amigo, es siempre el mismo amigo, el Señor Jesús. Entonces cantemos la primera y la última del 151 y después escucharemos algunos anuncios. Cristo es todo para mí, no hay que prestar. Es mi gozo, mi verdad, amigo y verdad. Y cuando mi alma triste esté, es siempre el mismo amigo, Señor Jesús. Cristo es todo.
Siempre mismo amigo es.